Muy buenas tardes a todos quienes nos ven a través de las redes sociales en este día 1 de abril desde la ciudad de Potosí con un invitado especial y por supuesto también en un día bastante especial celebramos los potosinos el 476 aniversario del descubrimiento y posesión del Cerro Rico. Y para ello, gracias al auspicio de la Asociación Identidades Estudio Gobernabilidad y gracias también al movimiento de Mujeres por la Democracia, presentamos una exposición muy importante e interesante que seguramente a usted, amigo eh, televidente o que nos está observando desde algún punto de nuestra ciudad y también del mundo entero, le va a interesar. El tema que hemos planteado a nuestro invitado especial es dictadura y persecución en Bolivia, una narrativa falsa para anular, exiliar y reclutar. Tenemos la más cordial bienvenida y muchas gracias por su predisposición de tiempo, doctor. Hablamos del doctor Carlos Sánchez Verazaín, que desde Estados Unidos se conecta con nosotros para podernos exponer durante 30 minutos y posteriormente estaremos también preguntándole algunas cuestiones muy importantes acerca de la coyuntura de nuestro país. Bienvenido y le cedemos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a la Asociación de Estudios Democráticos y de Gobernabilidad de Potosí, a la Asociación y a la Organización Las Mujeres por la Democracia, al grupo Bajo la Lupa, Crítica y Comentarios, y al Inter-American Institute for Democracy, que nos permite su plataforma para podernos conectar con Potosí y Bolivia hoy día. La conferencia que me han pedido titula Dictadura y persecución política en Bolivia y busca desarrollar la narrativa para anular, exiliar y reclutar la narrativa falsa que se usa hoy día en nuestro país. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es fijar un marco de referencia teórico, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de dictadura, vamos a hablar de el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, y es bueno recordar los conceptos que ustedes saben, pero que vamos a manejar en esta charla. La democracia, que ha tenido y merece múltiples definiciones, está en las Américas desde el año 2001 absolutamente regulada y descrita. Es la Carta Democrática Interamericana, firmada por todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos como un tratado constitutivo, o sea, la fuerza más grande que puede tener un tratado y que es ley para Bolivia, la que establece que la democracia es un derecho de los pueblos en las Américas y que determina en su artículo 3 que los elementos esenciales de la democracia son, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, que no es otra cosa que la vigencia de la ley, la división y la independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones libres, justas, limpias, periódicas, fundadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Elemento esencial quiere decir que si esto se quita del objeto que estamos describiendo, ese objeto desaparece. O sea, en ausencia de cualquiera de estos 5 elementos, la democracia deja de ser tal y no hay democracia a medias. O hay democracia o no hay democracia. 5 elementos esenciales. Esa es la democracia en las Américas y esa es la democracia mandatoria para Bolivia, porque la Carta Democrática Interamericana, además de ser un tratado constitutivo de carácter regional, es una ley principal, fundamental para Bolivia. Segundo, ¿qué es dictadura? El concepto genérico de dictadura es que es el régimen que por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona, en un grupo o en una organización y que reprime los derechos humanos y las libertades fundamentales. La concentración del poder. Y si ustedes ven esta definición, precisamente describe la ausencia de los elementos esenciales en los cuales se funda la democracia.
Cuando se violan los derechos humanos o las libertades fundamentales, no hay democracia, pero hay dictadura. Cuando se concentra el poder y desaparecen la división e independencia de poderes, deja de haber democracia y hay dictadura. Cuando desaparece el Estado de Derecho, la vigencia de la ley y se impone la voluntad de un individuo, de un grupo o de un conjunto de personas, deja de haber democracia y hay dictadura. O sea, para describir la dictadura, además del concepto genérico, está la misma Carta Democrática Interamericana en sentido negativo de lo que es la descripción del artículo 3º que muestra los elementos esenciales. El tercer concepto, ¿qué es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo? Es la regeneración del castrismo. El año 1959 se produce la denominada Revolución Castrista de Cuba. El 1 de enero toman el poder en Cuba y a partir de entonces se expanden en las Américas guerrilla, violencia. Bolivia es testigo de eso, donde muere el Che Guevara. En la década de los 70, además de meterse con Angola, países africanos, establecen desde Cuba la agresión para la guerrilla urbana en las Américas. En los 80 se meten en el narcotráfico. Está documentado en el libro El Rey de la Cocaína, el hecho del contacto y los negocios directos entre Pablo Escobar Gaviria y Roberto Suárez Gómez, colombiano y boliviano, en Cuba con Fidel Castro, lo que lleva al fusilamiento del general Ochoa. Y se acaba eso cuando desaparece la Unión Soviética y el capitalismo triunfa sobre el comunismo, cae el muro de Berlín, 90-91, y entonces lo que hace el castrismo es organizar el Foro de Sao Paulo en el Brasil. Y en el Foro de Sao Paulo, como ya no podían manejar el eje de confrontación capitalismo-comunismo, deciden multiplicar los ejes de confrontación y empieza la lucha por el feminismo, por el regionalismo, por la lucha de sexos, de género, la lucha de la discriminación, el racismo, el indigenismo, todos los ismos que sirvan para confrontar las sociedades y destruir los conceptos de unidad nacional en los países. Pasa la década de los 90, pero el año 99 se produce un hecho importante, y es que llega Hugo Chávez al poder en Venezuela y de inmediato recupera, reactiva y rescata la agonizante dictadura cubana, y entonces nace un proceso populista que se llama Movimiento Bolivariano, que empieza a afectar primero desde la sombra a las Américas, después se convierte en socialismo del siglo XXI y hoy día se conoce como castrochavismo, y el castrochavismo está definido como la organización de crimen organizado transnacional que detenta el poder político en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, lo hizo en el Ecuador, y que se cubre bajo la figura de acción política una cantidad de delitos y crímenes que van desde el narcotráfico, el terrorismo, la sedición y una serie de operaciones de las cuales ustedes solamente mirando las noticias pueden ser testigos todos los días. Este marco de referencia teórico nos lleva a un marco de referencia histórico, en el que hay que empalmar qué es lo que hace históricamente ese socialismo del siglo XXI, castrochavismo o movimiento bolivariano en las Américas. El siglo XXI empieza con la caída del presidente argentino de la Rúa. No habían golpes de Estado en la década del 90, pero se produce un derrocamiento en la Argentina. Después vemos otro en Ecuador, con el presidente Yamil Maguad. Después se produce el de Bolivia, el presidente Sánchez Lozada, el año 2003. Después se produce otro en Ecuador, cae el presidente Gutiérrez, y después derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez. Cada uno de estos hechos tiene su historia, pero hay que citarlos para mostrar cómo ese denominado movimiento bolivariano regenera las prácticas, los métodos y los procedimientos criminales tradicionales del castrismo bajo el liderazgo de Hugo Chávez, que aporta el dinero, el petróleo y toda Venezuela entera para esta acción, y empieza a alterar las condiciones de democracia en las Américas. Eso nos lleva a otro hecho histórico en el marco de referencia histórica, que es Bolivia y su constitución. Bolivia tiene una constitución política del Estado de 1967, reformada constitucionalmente el año 1994, y Bolivia es una república.
República quiere decir un sistema de organización en el que, además del respeto a los derechos humanos, el voto universal, la igualdad de los ciudadanos, está presente la alternancia en el poder, la obligación de rendir cuentas de los gobernantes, que son mandatarios, la periodicidad de los mandatos que reciben las autoridades y la sujeción a las leyes y al Estado de Derecho. Y la imposibilidad de que la gente, cuando llega al poder, cambie las leyes para su beneficio. Por eso la Constitución de la República, en el sistema de reforma constitucional, establece con claridad que no es posible la reforma total de la Constitución. Y establece que si hay alguna reforma que tenga que ver con el periodo de mandato del presidente o de las autoridades, o que tenga que ver con el ejercicio del tiempo de una autoridad, hecha la reforma, la misma solo va a tener aplicación después de un periodo constitucional, o sea, después de 5 años. Menciono esto porque hoy día la Constitución de la República de Bolivia y la República misma están cautivas, han sido suplantadas por un procedimiento sucesivo de crímenes y de delitos. Los voy a citar. El año 2004, con la Ley 2631 y la Ley 2650, se falsifica una necesidad de la reforma y se alteran los artículos 230 al 232 para introducir la constituyente y de esa manera falsificar, quebrar la prohibición de la reforma total de la Constitución. Sigue esto adelante, Evo Morales llega al poder, hace su asamblea constituyente, y en esa asamblea constituyente precisamente quiebra el principio de no alterar el término de vigencia del mandato en beneficio propio, pero lo hace en complicidad con una oposición que tenía la mayoría en el Senado, 13 votos del partido de Tuto Quiroga, uno de Samuel Doria Medina, presidencia del senador Ortiz, que hacen la ley 3941 en octubre del 2008, que le atribuye al Congreso la facultad de modificar el texto de propuesta de constituyente o de constitución que venía de la constituyente, que había salido de Sucre después de la masacre de la Calancha y que estaba radicada en un cuartel de Oruro. O sea, la constitución que impone Evo Morales para crear lo que hoy se conoce como el Estado plurinacional, es una constitución basada en falsificaciones y por lo tanto, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución Política del Estado, es nula de pleno derecho. Pero además de eso, tiene responsabilidades penales porque han subvertido el orden jurídico y el orden democrático de Bolivia. Y si queremos ponerle una fecha para el quiebre de lo que es el orden constitucional en Bolivia, esa fecha es el derrocamiento de octubre del 2003, y si queremos poner una fecha para la institucionalización de la dictadura en Bolivia, esa fecha es la promulgación de la denominada Constitución del Estado Plurinacional, impuesta violentamente a Bolivia después de la masacre de la Calancha, después de la masacre del Porvenir, donde se toma preso al gobernador de Pando y se lo deja prácticamente hasta que Evo Morales renuncia, después de la masacre de Cochabamba, donde se mata al joven Urresti y a otra gente, después de la masacre del Hotel Las Américas y la fabricación del caso terrorismo. O sea, después de los 6 gobernadores que defendían la República y que fueron falsamente acusados de separatistas, 2 son enviados al exilio, Reyes Villa de Cochabamba y Cosío de Tarija, 2 son perseguidos permanentemente, la gobernadora de Chuquisaca y el gobernador del Beni. Uno es enviado a la cárcel, Leopoldo Fernández de Pando, y el otro se queda con el gobierno, que es el gobernador de Santa Cruz, el señor Costas. De esa manera, en el marco de referencia histórico que ahora concluyo, es importante saber que Bolivia está regida por una constitución falsificada, por una constitución que de manera violenta y con crímenes que están comprobados y son de conocimiento público, ha impuesto un texto que no es un texto boliviano, es una copia de la Constitución castrochavista de Venezuela, de las modificaciones que se han hecho a la Constitución de Nicaragua y del sistema que a título de constitucionalismo expande Cuba para institucionalizar sus dictaduras. Dicho esto, vamos, en base a esos 2 marcos de referencia, a comentar un poco los hechos.
¿Qué es Bolivia? ¿Bolivia es una dictadura o es una democracia? En las condiciones históricas, en el siglo XXI, después de octubre del 2003, después de la falsificación de la ley de reforma constitucional del 2004, 2 leyes, después de la simulación y suplantación de una asamblea constituyente, después de que la asamblea constituyente hace un texto constitucional y el Congreso lo cambia, porque el texto constitucional mandado de Oruro no daba reelección inmediata a Evo Morales, no tenía las condiciones de incorporar 8 diputados indígenas originarios como un sistema fascista en el cual se ponen diputados en una asamblea donde no se vota. No habían 36 senadores, habían 27. Y no había el sistema en el cual se hace desaparecer prácticamente el sufragio universal porque se hace desaparecer la igualdad entre bolivianos. Se dice que en Bolivia hoy día hay democracia y hay elecciones y hay votaciones, pero los votos de unos ciudadanos en la ciudad valen mucho menos que la gente del campo, además del fraude electoral que el sistema del régimen ha montado. O sea, mi afirmación primera es que Bolivia es una dictadura, porque en Bolivia no existen ninguno de los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia hay presos políticos, en Bolivia se violan los derechos humanos, en Bolivia hay exiliados políticos, en Bolivia hay persecución política. En Bolivia la ley no es igual para todos. Hay una ley para declarar que Evo Morales es impune por los crímenes que ha cometido, que van desde los delitos del fraude electoral de 2019, falsificaciones, crímenes, masacres, narcotráfico, hasta la pedofilia. Y hay otra ley para decir que un joven ciudadano de Cochabamba que defendió su barrio, que defendió su ciudad, es un criminal y tiene que estar encarcelado. O para perseguir líderes cívicos o democráticos que lo único que hacen es reclamar libertad, democracia y Estado de Derecho. O sea, no hay Estado de Derecho. No hay división e independencia de poderes porque desde la implantación, desde la imposición de la Constitución del Estado plurinacional, simple y llanamente todos los órganos, todos los poderes del Estado están controlados por el sistema dictatorial, por el poder ejecutivo. ¿Acaso es independiente el poder judicial? Ese poder judicial que persigue a las víctimas que el gobierno señala para perseguir, no solamente en el caso que ahora se está viviendo del supuesto golpe de Estado, que lo vamos a comentar, sino en casos anteriores. La dictadura convirtió a los jueces en verdugos y a los procesos judiciales en linchamientos, donde se conoce previamente cuál ha de ser el resultado, antes inclusive de que la persona sea enjuiciada o sea detenida. Eso es un linchamiento. Y eso es una señal de dictadura practicada desde el año 59 en Cuba con sus fusilamientos, practicada desde el 99 en Venezuela, practicada en la Nicaragua de Ortega y en el Ecuador de Correa y practicada en Bolivia desde la llegada de Evo Morales al poder. No hay elementos esenciales de la democracia. En Bolivia se vota pero no se elige. Bolivia ha sido víctima de un fraude colosal el año 2019, confesado por Evo Morales con su renuncia y su escape y su huida del país, pero además ha sido víctima de un recontra fraude colosal el año 2020 que toda la oposición funcional ha celebrado y que nadie permite revisar el padrón electoral para demostrar que ahí está el fraude, porque hay más de 1.200.000 fantasmas en las áreas rurales controladas precisamente por el partido del régimen. No hay ningún elemento esencial de la democracia porque no puede haber libre organización política con exiliados y presos políticos. El otro elemento que quiero dejar constancia, habiendo demostrado que Bolivia es una dictadura, que no es una democracia, es que hay persecución política. La persecución política, además en el modelo castrochavista, de que no es una persecución política solamente paramilitarizada, es una persecución política judicializada. Una persecución política, que les reitero, no es un modelo boliviano. Es el modelo castrista de Cuba, lo hacían en el año 59. Cogían a la gente, la sometían a un tribunal, lo fusilaban al día siguiente. Cogían a la gente, la metían a un tribunal, la condenaban a 30 años de cárcel. Ahí está el célebre caso de Armando Valladares, que estuvo 23 años en las cárceles por ninguna causa, hasta que fue liberado por la gestión del presidente de Francia y que después fue embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
practicada los últimos 21 años en Venezuela, esta misma forma de persecución política, que la vimos en un caso muy serio de Leopoldo López, donde él sale a protestar por el fraude electoral, el gobierno mata gente, le atribuye los muertos y lo condena a 13 años de cárcel hasta que puede escapar. O el caso del general Baduel, o el caso de los 360 presos políticos certificados mundialmente que existen hoy día en Venezuela. O los casos de Nicaragua, donde hay otros cientos de presos políticos y más de 100.000 exiliados en Costa Rica y en otros países, porque la justicia que debería protegerlos los persigue, que es el caso de la metida de mano en la justicia de Correa en el Ecuador, y es el caso que hoy día se está repitiendo con el denominado golpe de Estado, entre comillas, que es una falsa narrativa que ahora voy a explicar. ¿Cómo funciona esta persecución política castrochavista que están aplicando hoy día en Bolivia y que la están aplicando por tercera vez? El tema del falso golpe de Estado no es el primer caso. El primer caso fue octubre del 2003, el segundo caso fue el año 2008 con el famoso proceso de separatismo que después se convirtió en terrorismo, y el tercer caso es el que llaman golpe de Estado. Para que esto funcione, el régimen hace una falsa narrativa. ¿Qué quiere decir falsa narrativa? Narrativa desde ya quiere decir cuento, quiere decir novela, no quiere decir nada real, pero además de eso es falso. La falsa narrativa consiste en tergiversar los hechos. Lo más reciente es lo que ustedes, los bolivianos, han visto como testigos y el mundo ha visto en tiempo real. Evo Morales haciendo fraude electoral en octubre del 2019. El pueblo reclamando con una movilización cívica. Evo Morales renunciando voluntariamente y escapando del país, pidiendo salir de Bolivia. Y después escribiendo o haciéndose escribir, pero firmando un libro donde dice que él renunció. Pública renuncia, conspirando desde el exterior para ordenar que se produzcan cercos y masacres en Bolivia, en Sencata y en Sacaba. Tenía que ser procesado por eso, debería estar encarcelado, pero como la dictadura ha recuperado el poder completo con el fraude de las elecciones de octubre del 2020, hacen una falsa narrativa. ¿Qué es la narrativa de la dictadura? Fue golpe de Estado. Y todo Bolivia sabe que no fue. Pero toda la propaganda de los impuestos de los bolivianos, toda la propaganda de la corrupción del régimen dictatorial boliviano y toda la propaganda del castrochavismo transnacional con el soporte del gobierno argentino, mexicano, con el soporte de la dictadura de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, están volcadas a través del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla para tratar de decirle al mundo que eso fue un golpe de Estado. Y el propio dictador en ejercicio, Arce Catacora, ha dicho que ha puesto en marcha una campaña internacional para mostrar que fue un golpe de Estado y además para atacar la imagen y hacerle asesinato a la reputación al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Primer elemento, falsa narrativa. Con esa falsa narrativa, ¿qué es lo que buscan? Tener impunidad, falsean los hechos. ¿Quiénes falsean los hechos? Los delincuentes. El ladrón dice, no, yo no soy el ladrón, esto apareció en mi bolsillo. El asesino dice, no, yo no estaba ahí. Evo Morales, el falsificador, el actor de fraude electoral, el renunciante, el cobarde que se escapó para no afrontar la justicia en Bolivia después de cometer crímenes durante más de 14 años, dice fue golpe de Estado. ¿Por qué? Porque quiere impunidad, quiere justificar a esos jueces que lo han librado de toda culpa prevaricando. O sea, la falsa narrativa está destinada a la impunidad. Y tercero, la falsa narrativa, para lograr la impunidad solamente es posible manipulando un sistema de justicia. O sea, controlando jueces y fiscales que siempre fueron controlados y que durante el gobierno que no fue de transición, que debió ser de transición y que fue un simple interinato de Yanine Áñez, siempre se quedaron ahí, porque la presidenta Áñez no tuvo la decisión política de recuperar la democracia, recuperar la república, y la única manera de hacer eso era declarando la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia, cesando el Estado plurinacional, cerrando la Asamblea de la dictadura, separando del ejercicio a los jueces prevaricadores de la dictadura y reponiendo las autoridades de la República que están ahí. No lo hizo, cogobernó
con las leyes de la dictadura, con la constitución de la dictadura, con la asamblea de la dictadura, con los jueces, con los fiscales de la dictadura, con toda la dictadura. Por eso el periodo de gobierno de la presidenta Áñez está marcado por el concepto que salió el dictador, pero no salió la dictadura. Fue un gobierno de continuismo dictatorial, donde todos los bolivianos pensábamos que podía haber transición a la democracia, pero lamentablemente fue una vuelta en círculo para darle a la dictadura de nuevo el poder total, y ahí estamos, y lamentablemente es la propia señora Áñez la que está pagando las consecuencias. Ahora, esta falsa narrativa para tener impunidad manipulando el sistema de justicia tiene tres objetivos, y esto es lo importante. Sirve para anular, primero; en segundo lugar sirve para exiliar y perseguir, y en tercer lugar sirve para reclutar. Les he dicho que es la tercera vez. El primer caso, la falsa narrativa, en el caso del derrocamiento del presidente Sánchez Lozada el año 2003, se dijo guerra del gas, que se iba a exportar gas por Chile. Mentira. Se dijo que se estaba defendiendo la soberanía nacional para entregarla a Cuba y Venezuela, como han hecho ahora. Mentira. Con esa falsa narrativa se persiguió para anular y se metió a la cárcel al alto mando militar, a 2 ministros y a bastantes otros ciudadanos. En el segundo elemento se exilió al presidente Sánchez Lozada y parte de su gabinete, sigue ese exilio, y se los persiguió con juicios y con hechos falsos, manipulando el sistema de justicia. Y en tercer lugar se reclutó gente. Se reclutaron directivas en la Cámara de Diputados y Senadores, se reclutaron alcaldes, se reclutaron incluso algunos ministros que sirvieron precisamente para armar esa falsa acusación. Ese es muy distante, puede que no se acuerden, pero el del 2008 de repente es más fresco para la memoria de los bolivianos. Los bolivianos simplemente defendían la República, defendían la Constitución, 6 de 9 gobernadores, y de pronto apareció el señalamiento de que había separatismo. Y se empezaron a producir matanzas en La Calancha, en el Porvenir en Pando, en Cochabamba, en el Hotel Las Américas. Se construyó el denominado caso terrorismo, y la narrativa fue separatismo y terrorismo. Para anular, metieron preso a Leopoldo Fernández, metieron preso al general Gary Prado por el solo hecho de haber sido el capitán que tomó preso al Che Guevara, y pese a ser un impedido lo tuvieron encadenado en una cama, y metieron presos a cientos de ciudadanos bolivianos. Para exiliar y para perseguir, más de 1.200 bolivianos en el exilio, muchos de los cuales todavía no han regresado. Y para reclutar, se quedaron con alcaldes y gobernadores. Tal vez el más notable sea el gobernador Costas, uno de los 6 gobernadores de la Media Luna, 1 en la cárcel, 2 enjuiciados, 2 en el exilio, y Costas de gobernador. Bueno, obviamente de acuerdo con el régimen. Ahora vamos al tema del golpe de Estado, del supuesto golpe de Estado. Para anular han metido presa a la expresidenta Yanine Áñez, a 2 de sus ministros, a 3 miembros de su alto mando militar, y están buscando más ministros y más miembros del alto mando militar, y a un joven defensor de la ciudadanía en Cochabamba, y siguen buscando gente. Para perseguir y para exiliar, están amenazando una cantidad de gente que ve que tiene que salir del país para no quedar sometida al sistema de linchamiento del pseudo y criminoso poder judicial que maneja la dictadura. Y para reclutar, estamos viendo con mucha curiosidad que la oposición está llamando a pedir la liberación tibiamente de la presidenta Áñez, está llamando a concertar con el gobierno, está llamando a mecanismos de entendimiento, y que la gente que ha ganado elecciones a la alcaldía en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, o algunas gobernaciones como la de Santa Cruz, que podría estar metida en el proceso y que se dice que pudiera ser enjuiciada, no está. Que es raro que Yanine Áñez está en la cárcel, y sus ministros, con 2 ministros, y varios de los otros ministros están tranquilos, como el señor Arias en La Paz, que ha ganado la elección de la alcaldía, y que entra y sale de la fiscalía. O sea, ¿qué es eso? Eso se llama mecanismo de extorsión, la ley del embudo. Lo que quieren es reclutarlo al ganador de la alcaldía de La Paz, y lo que quieren es asustar y anular a la gente que han metido presa. Ahora, este reclutamiento lo que hace
es agregar el número de opositores funcionales, o sea, los opositores que aceptan que en Bolivia hay democracia, que aceptan que el gobierno es legítimo, que aceptan que no hay fraude electoral y que se ponen a gobernar una alcaldía o una gobernación en contacto con el gobierno para aplicar las leyes de corrupción que tiene la dictadura de Bolivia, que son las mismas leyes que llevaron a la corrupción al gobierno de la señora Yanine Áñez. Ese es el escenario. Y el golpe de Estado es mentira, es una falsa narrativa. Entonces, en ese escenario, las conclusiones que les puedo ofrecer son que primero Bolivia sí es una dictadura y que cuando uno está en una dictadura o frente a una dictadura, no hay manera de pedir justicia, no hay manera de decir, cámbieme los jueces. Lo que hay que pensar es quién es el próximo. Está presa Yanine Áñez, están presos 3 generales, están presos 2 ministros, están bajo amenaza todos los miembros de ese gabinete o de los gabinetes que tuvo Yanine Áñez y cualquier otro funcionario que represente una amenaza porque el fiscal no tiene nada más que incorporarlo en la lista. Estamos amenazados todos. La pregunta es cuál es el próximo, en ese o en cualquier caso. Porque como no hay respeto a los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a las libertades individuales, no hay división e independencia de poderes, el poder total está en manos de un régimen que mañana, porque el perro del vecino se comió una gallina y el dueño de la gallina es un masista, puede ir preso el dueño del perro. Porque de eso estamos hablando. ¿Quién es el próximo? El próximo puede ser el señor Camacho, puede ser el señor Arias, que hoy día parece seguro, o puede ser el alcalde electo de Cochabamba, de Santa Cruz, del Beni, de cualquier lugar, el rato que le deje de convenir al poder omnímono y corrupto de un régimen dictatorial, que es la repetición de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y que ya vimos eso en Bolivia, en casos muy importantes antes de la renuncia de Evo Morales. O sea, Bolivia sí es una dictadura. Cuando un país es una dictadura, lo único que queda es recuperar la democracia y la república, y eso es lo que el pueblo boliviano se tiene que poner a pensar. ¿Hay que pedir la libertad de Áñez y sus ministros? Claro que hay que pedir, pero ¿ustedes creen que la van a dar? ¿O la van a dar así nomás? ¿O cuál va a ser el fondo de la negociación de esos mismos negociadores que negociaron con la conferencia episcopal la entrega del poder a Yanine Áñez cuando Evo Morales había renunciado, con fotos y documentos que están acreditados en todos los medios de Bolivia y las redes sociales? No va a haber negociación posible, porque la negociación solo se produce cuando la dictadura le conviene, cuando se debilita, y es hasta el próximo acto de violencia que cometa. Este es el tercer mecanismo de falsa narrativa y de persecución política. Pueden haber muchos más. Lo que los bolivianos tenemos que pedir es el retorno a la democracia y la salida del régimen dictatorial para que retorne el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad jurídica, la presunción de inocencia, y entonces habrá la posibilidad de pretender que tengamos jueces independientes, justos e idóneos y fiscales que hagan su trabajo y que no sean los operadores criminosos de un régimen dictatorial. Lo segundo es la oposición. La oposición tiene que ser de verdad. Estas cosas que yo les estoy contando, creen que solo las sé yo, las sabe todo el pueblo boliviano. Pero los únicos que parecen no recordarlas son los miembros de la oposición, que sacan comunicados en sentido de pedirle al gobierno negociaciones, y el gobierno, como si eso fuera un tongo, todavía les dice que no. La oposición cumpla su papel, revise la Carta Democrática Interamericana y vea qué le queda de democracia a Bolivia. No le queda nada. Y dejen de hacerle el juego a la dictadura, porque si se portan mal, cualquiera de ustedes puede ser el próximo, lo saben. Hay que ir a la verdadera oposición, porque si no, el día que caiga la dictadura va a caer con ella la oposición funcional. Tercero, el pueblo boliviano mantiene, y eso se ve en las organizaciones sociales, sindicales, obreras, cívicas, un pleno conocimiento de lo que está pasando, y está en resistencia civil. Está en resistencia civil porque no hay liderazgo, porque los líderes se están acomodando o han tenido que escapar o están presos. Pero van a aparecer liderazgos, hay liderazgos juveniles. Las dictaduras están de caída porque la dictadura de Bolivia no tiene sustento propio. Bolivia está en una crisis económica creciente, hay una ingobernabilidad y una desgobernabilidad absolutas. Han convertido a Bolivia en un narcoestado porque el poder político se funda en los sindicatos cocaleros, productores de coca y de cocaína,
Y además Bolivia es un país intervenido porque el gobierno está manipulado y operado por el castrochavismo desde Cuba y Venezuela. Y si no, vean el equipo de seguridad de Evo Morales y el equipo de seguridad de Arce Catacora. Han sacado fotos diciendo que son venezolanos. Mentira, son cubanos con identificación venezolana. Entonces termino diciéndoles que el gran desafío para Bolivia es, primero, señalar con claridad que Bolivia no es una democracia, es una dictadura, y segundo, luchar desde donde se pueda, pacíficamente, con ideas, con opiniones, para hacerle saber a la dictadura que no engaña a nadie y que los bolivianos queremos recuperar la república y la democracia para volver a recuperar la libertad. Muchas gracias. Bueno, ingresamos al ámbito de las preguntas, cuestionantes que nos interesan mucho, agradeciendo siempre el amplio conocimiento del doctor Carlos Sánchez Verazaín, que además no solamente nos ha hablado de la coyuntura actual, sino también nos ha retrotraído algunos elementos muy importantes y vitales para nosotros los bolivianos. En ese sentido, doctor, en su criterio, ¿cuál es la razón principal para la aplicación de las medidas cautelares en contra de la exmandataria? Hablamos de Yanina Áñez, además de militares, policías y también a mucha gente que ha participado en la resistencia, como es el caso de un compañero, lo podemos llamar así, de la resistencia Cochala. Bueno, la dictadura, no hay igualdad jurídica, no hay ninguna garantía jurídica, no hay jueces imparciales, no hay igualdad jurídica, no hay Estado de Derecho, no hay vigencia de la ley, no hay presunción de inocencia, no hay debido proceso legal. Entonces, esto nos demuestra que los jueces no son jueces, son verdugos, y además son verdugos títeres, porque hacen lo que les dice el servicio de seguridad del régimen o los jerarcas del régimen, o eventualmente los operadores externos cubanos y venezolanos que están en Bolivia, y eso no es justicia. O sea, ahí cualquier cosa puede pasar. Nadie tiene seguridad en Bolivia. Si se cumpliera el procedimiento, si se cumpliera la ley, esos juicios no deberían existir. Nunca debieron existir los juicios del 2008, ni los que se hicieron después por los hechos del 2003, pero existen, porque eso se llama persecución política judicializada en régimen dictatorial castrochavista, que eso es Bolivia. Bolivia es una dictadura y por eso pasa lo que pasa. Doctor, muy buenas tardes. Permítame hacer una siguiente pregunta. Bueno, en función a la coyuntura que hemos visto en Bolivia, vemos de que actualmente la señora expresidenta Yanina Áñez Chávez es una de las pocas autoridades, junto con otros ministros y algunos ciudadanos, que están siendo sujetos de un proceso penal. Particularmente en el caso de la señora Yanina Áñez Chávez, ella es una de las pocas autoridades que está siendo sometida a este proceso, que ha sido aprehendida, que ha sido, vale decir, sujeta a un procedimiento bastante eficiente, digámoslo, entre comillas, de la justicia boliviana, pero solamente ¿por qué a ella se le hubiera aprehendido? ¿Cuál sería el interés del gobierno? ¿Cuáles serían los entretelones de esta actitud del gobierno actual? Gracias. Este mecanismo de persecución política judicializada, característico de Cuba desde 1959 y convertido en castrochavismo desde el año 99 en Venezuela, 2007 en Nicaragua, el propio régimen de Evo Morales lo puso en práctica, es un mecanismo que tiende a establecer un régimen de miedo. Las dictaduras no funcionan si no hay miedo, si no hay terror. Entonces, el encarcelamiento de la señora Áñez, el encarcelamiento de los ministros y de la gente que agarren, como sucedió con el encarcelamiento de Leopoldo Fernández, del general Gary Prado y de otros notables ciudadanos cruceños y bolivianos todos, cochabambinos, de Santa Cruz, de todas partes, con la persecución del 2008-2009, es para imponer un sistema de miedo y de terror. Porque las dictaduras funcionan en base al miedo, la democracia funciona en base a la vigencia de la ley. Eso es lo que están haciendo. ¿Cuánta gente está oculta? ¿Cuánta gente está seguramente en el exterior? Hay dirigentes políticos que incluso han dicho que viajan al exterior a hacer visitas, pero han preferido salir de Bolivia por si acaso, porque además esta persecución tiene un elemento adicional muy grave. No se sabe quiénes siguen. O sea, está presa Yanina Áñez, dos de sus ministros, se sabe que se está persiguiendo a Yerko Núñez,
su exministro de varias carteras, la presidencia y algo más. Pero se sabe quiénes son los otros procesados. No, los fiscales sacan de un fardo negro nombres y otros no sacan. Es verdad que está acusado Camacho, el líder cívico ahora electo gobernador de Santa Cruz. Es verdad, es mentira. Fernando Camacho está acusado, Luis Fernando, no se sabe. Unos dicen que sí, otros que no. Arias ya ha ido a la fiscalía. El resto del gabinete está acusado Branko Marinkovic, está acusado, es acusada la ex canciller, la señora Longarich, no se sabe. Entonces, la acusación es además por escogencia del régimen y secreta. ¿Todo para qué? Para miedo. Yo le aseguro que hay mucha gente con miedo, no porque sean culpables, sino porque como no hay ninguna garantía de derechos humanos, de libertad, de debido proceso, mañana pueden recoger a cualquiera, meterlo preso y ponerlo en el marco de la narrativa y aumentarle a ese cuento que están montando un capítulo más para poner más presos. El tema se llama dictadura, ejercicio del miedo utilizando autoridades corruptas. Muy bien, muchas gracias. Le hacemos una cuestionante también muy importante. Usted sabrá y habrá escuchado a través de los medios de comunicación que el presidente Arce estuvo en el país de México y bueno, él hizo una serie de aseveraciones en relación al litio. ¿Qué opinión le merece nuevamente cuando seguramente usted ha escuchado la frase que indica precisamente nuestro actual mandatario? El objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano. Es otra parte de la falsa narrativa, porque si hubiera sido eso, hubieran hecho por lo menos un decreto, han estado casi un año en el gobierno y ¿qué han hecho respecto al litio? Que se sepa nada. No han hecho nada respecto a la dictadura que van a hacer respecto al litio, no han hecho nada para cambiar las leyes de la dictadura, pese a las persistentes recomendaciones que les hemos hecho. Desde este mismo lugar yo he hecho conferencias, comunicados, entrevistas con la prensa boliviana, que tenía un poco más de libertad de la que tiene hoy día, porque otro de los elementos de la dictadura es la absoluta ausencia de libertad de prensa, cosa por la que quiero felicitar a ustedes, que son jóvenes valientes, potosinos, bolivianos, que tienen el valor de entrevistar a alguien a la que la prensa oficial no puede entrevistar, porque no les gustan las cosas que digo, no les gusta la verdad. En Bolivia, como no hay respeto a los derechos humanos, tampoco hay libertad de prensa. Hay un control de prensa por censura y por autocensura, que es una barbaridad. Y al que le cae el guante, pues que se lo chante. Y en esa dinámica, Arce Catacora puede decir lo que quiera y nadie les responde. ¿Quién le va a responder? Yanine Áñez, que está encarcelada, incomunicada, en una cárcel tratada como si fuera un reo común, o los ministros que están prófugos, perseguidos injustamente, o quién les responde. El que les responda seguramente va a ser buscado por el fiscal y como ya han impuesto el miedo, no hay respuesta. Entonces la mentira va construyendo la narrativa, después de eso imprimen cosas, la ponen en las lecciones de las escuelas, lo difunden por los canales de televisión y los medios que controlan y además sus amigos del grupo delictivo de la región, México uno de ellos, López Obrador, ha sido denunciado en el Wall Street Journal esta semana por la prestigiosa periodista Mary Anastasia O'Grady de estar llevando adelante una campaña junto con el gobierno de Bolivia fundada en el financiamiento del narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dice una periodista con nombre y apellido en el Wall Street Journal, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y del mundo. Entonces, se trata nada más de una mentira más que como creen que tienen todo el poder local, lo pueden decir, pero yo les quiero decir que más allá de nuestras fronteras, la percepción del abuso que es lo que está haciendo el régimen boliviano no va a tardar en reflejarse en hechos concretos donde Bolivia está puesta en el grupo de las dictaduras del castrochavismo junto con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, con el respaldo de los gobiernos de Argentina y México. Doctor, permítame otra pregunta con relación a lo que ya usted expuso de manera elocuente. En función a la coyuntura actual, ¿cuál cree que será el resultado final de la polarización política y social que vive Bolivia?
tiene que ser la recuperación de la democracia. Lo que Bolivia vive no es una polarización político y social, lo que Bolivia vive es un sistema de oprobio, donde grupos violentos, cocaleros, los denominados movimientos sociales, grupos criminales vinculados al narcotráfico, han tomado el poder bajo el auspicio, el respaldo y son sostenidos por el denominado sistema castrochavista liderado por Cuba y Venezuela. El gobierno boliviano no es un gobierno boliviano. El gobierno boliviano es la extensión, la representación de Cuba y Venezuela operando en Bolivia. Y quieren algunos datos. Bueno, en cuanto llega de nuevo al gobierno el régimen dictatorial, con Arce Catacora como dictador en ejercicio después de un colosal fraude electoral, Evo Morales regresa a Bolivia con impunidad y ejerce el cargo de dictador en jefe. Inmediatamente se abren relaciones con Venezuela, reconocen al régimen de Maduro, desconocen al gobierno de Guaidó, inmediatamente establecen una dinámica de apertura total con la Argentina, que fue la plataforma para la intervención de Bolivia y la recuperación del gobierno pleno para Evo Morales y sus cómplices con Arce Catacora como jefe de Estado. Inmediatamente reabren todas las relaciones con Cuba y hacen una ley para traer de nuevo a Bolivia a los médicos esclavos cubanos, y hay una huelga médica y una serie de problemas que se han tenido. Inmediatamente empiezan a comprar vacunas Sputnik, que son las vacunas rusas del grupo del socialismo del siglo XXI, y desatienden la posibilidad de hacer una vacunación masiva contra el coronavirus con vacunas de todo tipo que están disponibles a nivel mundial. Inmediatamente hacen una ley interna para decir, incluso antes de que tome posesión Arce Catacora, que lo de los 2/3 ya no sirve, que ahora todo se maneja por simple mayoría porque eso es lo que tienen. Inmediatamente declaran la impunidad plena de Evo Morales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que les acabo de decir, de un sistema dictatorial que los únicos que no quieren ver son los miembros de la oposición, que están encargados de hablar de esto. Si no quieren hacerlo, tienen miedo, dedíquense a otra cosa. No hagan oposición, no hagan política, pero si hacen política, digan la verdad. Y la verdad consiste en observar la realidad objetiva y decirle a la gente lo que el pueblo está sintiendo y lo que el pueblo está pensando. Y el pueblo en Bolivia sabe y siente que en Bolivia hay violación de los derechos humanos, hay presos políticos, hay perseguidos políticos, no hay justicia, no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Bolivia es una dictadura intervenida por Cuba y Venezuela y pruebas de eso están por todas partes. Por todas partes, además, donde se desplaza y donde se reemplaza a un boliviano de su empleo para poner un cubano, para poner un venezolano enviados por estos regímenes dictatoriales. La prueba también, donde se hace en el Chimoré, ya no sé cuántos son, hay discusión sobre el número, 30, 32, 36, 17 vuelos en la pista de Chimoré, que es la pista del narcotráfico. Y después no quieren que se diga que Bolivia es un narcoestado, pero no es un narcoestado aislado, es parte del sistema que tiene como su hub, como su eje principal a Venezuela y como su líder fundamental a la dictadura de Cuba. Con las FARC, con el ELN de Colombia y con todo el sistema territorial de tráfico de drogas. Bueno, muy complicada nuestra situación. Realmente los que vivimos acá comprendemos de manera elocuente cómo se está viviendo en nuestro país. Y bueno, usted afirma que en Bolivia existe una dictadura, que faltan elementos para considerar que en nuestro país vivimos en una democracia plena. Sin embargo, usted hacía referencia al trabajo que hace la oposición. Una oposición funcional, nos decía, al gobierno. Entonces, ¿usted considera el poco trabajo que ha debido observar seguramente de esta oposición, que también de alguna manera consideramos que es funcional al régimen? ¿Usted considera que hubo un fraude pactado? Una frase que muchos analistas políticos y gente opositora pues lo ha venido manejando. Bueno, que hubo fraude el 2019 nadie duda, está certificado por la OEA y por la Unión Europea. Y que hubo fraude el 2020 nadie duda.
Pero ese fraude fue acompañado por unos aplausos y unas bendiciones y declaraciones de que no hubo fraude de parte de la oposición, que empezó con el hecho de que ninguno de los candidatos de oposición puso delegados de mesa en todas las mesas y no ejerció control electoral. Después, antes de que se termine el cómputo, ya habían felicitado al ganador, empezando por Yanine Áñez y terminando por los candidatos que tenían alguna opción, que se habían encargado además de ir divididos a la elección. Y el fraude fue de tal magnitud para salvar a esa oposición funcional, de manera que pueda decir, aunque nos hubiéramos unido, igual nos hubieran ganado. Mentira. Si se hubieran unido, nunca hubiera sucedido ese fraude, porque por lo menos hubieran tenido control electoral. Y si después de todo eso, con todos los bolivianos sospechando y denunciando el fraude electoral, porque en Bolivia hay oposición, no está en el Congreso, no está eventualmente en los partidos políticos que aparecen, hay oposición cívica. Hay movimientos cívicos que están haciendo estudios y pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral la apertura del padrón electoral, presentando documentación, la han mandado nacional e internacionalmente. Hay oposición ciudadana, pero la oposición formal es una oposición que no merece ese nombre. Y en ese sentido, la gente que sospecha y que dice que ha habido un fraude pactado, es muy posible que tenga razón, porque llama muchísimo la atención que habiéndose denunciado el fraude de las elecciones del 2020, hasta ahora no se permita revisar el padrón electoral. Un padrón electoral que no puede ser normal, porque en las elecciones del año 2005 teníamos aproximadamente 3,5 millones de votantes. Entre la elección del 2005 y la del 2019, el padrón electoral de Bolivia ha crecido aproximadamente en el 93% y la población ha crecido en el 22%. El gobierno dice, no, es que ahora todo el mundo participa y vota. Todo el mundo participa y vota desde el voto universal, desde 1952. O sea, no es verdad que ellos hayan hecho crecer casi hasta duplicar el número de votantes. Ahí hay fraude. Y si ustedes miran las zonas donde ha crecido el número de votantes, son las zonas cocaleras, las zonas rurales, es el norte y el este de Santa Cruz, es la zona de Pando y Cobija, es a las zonas rurales del Beni, a la zona del Chaco, donde el MAS ha tenido la posibilidad de establecer mecanismos y donde hay poco control. Y otro dato más para el fraude, como en las elecciones municipales y subregionales de alcaldes y gobernadores, el control es local, el fraude ese ha sido difícil de repetir. Han habido menos votantes y ha habido un resultado mucho más miserable para los candidatos de la dictadura, que prácticamente han perdido todas las alcaldías principales y casi todas las gobernaciones. ¿Por qué? Porque ha habido control electoral. Entonces, ¿por qué se niegan a revisar el padrón electoral? Con un dato adicional. En el periodo del interinato de la presidenta Áñez, el SEGIB, el Sistema de Identificación de Bolivia, empezó a hacer una comprobación entre los bolivianos que tienen documento de identidad, carnet de identidad, y los bolivianos que están inscritos en el padrón electoral. Solo lograron hacer una comprobación del 5% y había una discrepancia casi de 500,000. Entonces cambiaron al director del sistema de identificación y eso nunca más sucedió. O sea, hay fraude electoral y la oposición tiene que ocuparse de eso. Y si no se ocupa, el pueblo tiene razón, es un fraude pactado. Esos aplausos prematuros, esas felicitaciones antes de que termine el conteo oficial, esa coartada, ese alibí de decir, aunque nos hubiéramos unido, igual nos hubieran ganado, hace pues que la gente inteligente, porque el boliviano es inteligente, esté señalando las cosas con corrección. Doctor, el movimiento del socialismo siempre pregona desarrollo. Bueno, y de hecho creo que la ideología socialista siempre pregona desarrollo. En el país nos hicieron creer por más de una década y media que íbamos a tener desarrollo con el tema de hidrocarburos. Después vino el tema del gas, el tema del Mutum. Ahora nos hablan de que vamos a tener un desarrollo en función al litio, y particularmente como potosinos es una preocupación constante. ¿Usted cuál cree o considera que sería el factor de desarrollo económico factible para Bolivia? Primero, la libertad, la educación y la tecnología. Si no hay libertad, no hay desarrollo. Tienen que haber leyes claras para que haya desarrollo.
¿Quién va a querer invertir en Bolivia si mañana te meten preso porque no le gustas a un ministro o porque no has hecho lo que el régimen te ha dicho? No hay capital serio que vaya a Bolivia. Y si no hay capital serio, no hay tecnología. La tecnología está en manos de los capitales de desarrollo. Bolivia lo que ha sufrido en estos 15 últimos años es un grande retroceso en su desarrollo. Bolivia, cuando le dan el golpe de Estado al presidente Sánchez Lozada el año 2003, con la falsa narrativa de la guerra del gas, de que se iba a vender gas a Chile, lo que hacen es recibir un país que era el centro de la producción gasífera en el cono sur y en Sudamérica. Bolivia era una potencia gasífera. Bolivia, con el proceso de capitalización, había desarrollado unas reservas de gas grandiosas y estaba vendiendo gas a la Argentina, había ampliado los contratos con el Brasil y tenía gas para vender a ultramar. La exportación de gas que se pretendía hacer era para venderle gas al norte de México y al sur de California. Hoy día, Bolivia no tiene gas ni para Bolivia. Hay una crisis energética, estamos importando combustibles y Bolivia no puede cumplir con la entrega de los volúmenes de gas ni al Brasil ni a la Argentina. Y en medio de eso, cuando el boom del gas sembrado en la década de los 90 con el proceso de capitalización estaba en auge, el 2006, el 2007, el 2008, Evo Morales le vendía gas a Chile a través de la Argentina. Para eso no hay nada más que mirar los volúmenes de gas vendidos a la Argentina y el bombeo de gas de la Argentina a Chile. O sea, ¿de qué habla? Ahora, para el desarrollo del litio boliviano, lo primero que se necesita es transparencia. Eso va a ser otro negociado, como el negociado del Mutún, como el negociado de las refinerías. Nos han hecho creer a los bolivianos que ha habido nacionalización de hidrocarburos en Bolivia. Mentira. Han cambiado la ley de hidrocarburos para favorecer a empresas transnacionales marginales, a capitales golondrina que explotan Bolivia y que no han dejado la posibilidad de renovar las reservas gasíferas de Bolivia. ¿Dónde está el boom del gas? Lo acabaron. Bolivia ha vuelto a ser un país minero. Ahora quieren meterse en el tema del litio. ¿Con qué leyes? ¿Con qué transparencia? ¿Con qué confianza? ¿Quién va a invertir sobre el litio boliviano? Y esto se sabe en Bolivia y se sabe en el mundo. Está Rusia y está Irán. Miren los inversionistas que vamos a tener. Rusia e Irán, dos países señalados porque no son democracia y porque sostienen el terrorismo internacional. Esa es la inversión que quiere Bolivia, eso es lo que va, ¿qué le va a dar eso de crecimiento a Potosí o a Bolivia? Nada. Van a hacer lo que están haciendo en Venezuela, sostener un régimen dictatorial criminal y robarle al país todo lo que puedan. O sea, yo no auguro nada claro ni nada bueno en materia de desarrollo. Lo que auguro es el incremento de la crisis y el crecimiento de la desmejoría de la economía boliviana, que hoy día tiene un déficit colosal en la balanza comercial, porque Bolivia está importando papa, Bolivia está importando cebolla, Bolivia está importando alimentos que antes producíamos autoabastecidos, el año 2003, 2004, el año 2000, y que además exportábamos. Entonces, estamos en una situación en la que se está aplicando a Bolivia la misma metodología que ha llevado a la miseria en que está hoy día Cuba, a la crisis humanitaria que está Venezuela y a la situación de pobreza casi extrema en la que está Nicaragua. Vamos en ese camino. Y no es un problema boliviano, es un problema de que estamos intervenidos por un gobierno que es traidor a la patria, que nos cuenta mentiras y que ha establecido una dictadura que es una dictadura transnacional. Bueno, doctor, muchas gracias. Realmente le agradecemos el criterio ampuloso que usted tiene a partir de los vastos conocimientos, tanto de la actualidad y, por supuesto, también de antes, podemos denominarlo así. Le agradecemos porque somos gente comprometida con la democracia. Creemos en que nuestro país puede mejorar, pero necesitamos más información, necesitamos munirnos de conocimientos, que es lo que hace más falta en nuestro país. Le agradecemos, le vamos a estar convocando seguramente para muchas otras temáticas. Ahí en el celular me preguntaban, pregúntele esto y pregunto, pero el tiempo realmente se nos hace bastante corto. Muchas gracias, le quedamos muy agradecidos y le mandamos un gran saludo hasta los Estados Unidos desde la ciudad más fría y alta del mundo, como es la ciudad de Potosí. Juan Carlos. Un gran saludo perdón, siga usted, Juan Carlos, yo después me despido, disculpe. Doctor, igualmente le quiero
expresar una gratitud por el tiempo que usted nos brinda y además entendemos también la agenda apretada que debe tener con relación también a otras actividades. Muchas gracias, le mandamos un gran saludo desde la ciudad de Potosí y la elocuencia y la disertación, por supuesto que nos sirven de base para también seguir mejorando en cuanto a nuestra programación y en cuanto a nuestros temas de debate. Muchas gracias, doctor. Y gracias, Berta, gracias, Juan Carlos, gracias a las organizaciones que ustedes representan y felicidades a la juventud potosina y a la juventud boliviana que defiende la necesidad de libertad y democracia en nuestro país. Yo quiero pedirles solamente una cosa para terminar, que ustedes tomen los datos que yo he proporcionado esta noche y que los constaten con la realidad objetiva. Los conceptos, los datos de la historia, los números de leyes que he dado, los hechos que he mencionado. Que los certifiquen y que vean que como consecuencia de todo eso hace rato que no hay democracia en Bolivia. Que tomen en cuenta que no hay democracia a medias, así como no hay embarazo a medias, no se puede estar medio embarazado o más o menos embarazada, no hay democracia a medias, o hay democracia o no hay democracia. No hay una democracia en crisis, no hay una democracia parcial, no, eso es mentira, esos son los cuentos de la dictadura para seguir manteniendo una situación de impostura. Y que cuando hayan comprobado eso, pues luchen por recuperar la democracia en Bolivia, que es el ámbito y el sistema de garantías en medio de una república en que merece vivir el pueblo boliviano. Muchas gracias.